Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. América Latina y el Caribe es la región del mundo que menos va a crecer en este año 2023. Esta es la conclusión del Banco Mundial, tal como informó el organismo este miércoles en su sede en Washington. Y esto que el Banco Mundial ha elevado en varias décimas porcentuales sus previsiones. En lugar de un 1,4%, el PIB de la región va a crecer un 2% según estas previsiones. Los únicos países en los que la economía se va a contraer son Chile, Haití y sobre todo Argentina, cuyo PIB va a caer 2 puntos porcentuales y medio. El Banco Mundial tampoco pronostica fuertes crecimientos para los 2 próximos años, donde estima que el crecimiento de la economía regional será respectivamente del 2,3% y del 2,6%, unas tasas insuficientes, según el Banco Mundial, para lograr los avances tan necesarios en materia de inclusión y reducción de la pobreza. ¿Y quién mejor para hablar de este asunto que el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Maloney? Señor Maloney, gracias por estar con nosotros. Bueno, América Latina rezagada del resto del mundo. Conocemos los factores externos como debilidad del crecimiento de grandes economías, altas tasas de interés, pero ¿cuáles son los factores internos en los que la región podría influir en este escenario? Pues como dices, muy buenas tardes al principio, pero como usted dijo, hay varios factores afuera que nos están impidiendo crecer. Por ejemplo, las tasas de interés altas en los países avanzados, el precio de materias primas, el crecimiento más o menos lento en ambos, el G7 y en China. Pero seguimos con dos problemas adentro. Uno es que estamos con tasas altas de interés adentro para combatir la inflación y después tenemos problemas estructurales mucho más profundos que impiden que crezcamos en el largo plazo. El hecho de que estamos creciendo a 2,5 no es resultado, digamos, del COVID ni de la inflación, pero reflejan, por ejemplo, los mismos factores que implicaban que crecimos en más o menos 2,1% en la década de los 2010. Ya que menciona usted la pandemia, señor Maloney, esta pandemia aceleró todavía más la concentración del ingreso, tanto en nuestra región como a nivel global. ¿Hasta qué punto afecta esta concentración el crecimiento? ¿Caben medidas específicas para atacar este problema específico? Pues en la medida, primero estamos más o menos recuperando el nivel de desigualdad que tuvimos antes de la pandemia, entonces hemos hecho algo de progreso, pero su pregunta es más profundo y la respuesta es que en la medida que refleja que algunos grupos en la economía que no tienen el capital humano, no tienen las habilidades para tener algo de movilidad social, implica que ambos tenemos sociedades menos justas, pero también menos dinámicas, en el sentido de que si tenemos muy poca gente capacitada, eso implica que hay menos empresarios capacitados y menos crecimiento. El Banco Mundial, señor Maloney, apunta a las tecnologías digitales concretamente como una gran oportunidad para el crecimiento y la inclusión. Esto dice literalmente el informe publicado este miércoles. ¿Cuál sería la estrategia recomendada para explotar estas potencialidades? Pues las tecnologías digitales nos pueden ayudar en varias formas. Primero, facilita la transmisión de tecnologías de afuera y aumenta la productividad de las empresas y los agricultores ya existentes. Y también nos da plataformas para nuevas industrias, por ejemplo, en los unicornios que se encuentran en el fintech y en e-commerce. También facilita que los gobiernos funcionen mejores en términos de reducir sus costos, pero también mejorar la calidad de servicios públicos que ofrecen. Entonces, en ese sentido, ofrece algunas soluciones a problemas que nos han preocupado por mucho tiempo. El grado de cobertura dentro de
de América Latina varía con el país. Tenemos, por ejemplo, en Brasil y en Saint Lucia tasas de cobertura más o menos de 80%, mientras Haití está en como 7%. Y entonces el promedio de la región es alrededor de 70% de la población cubierta con algún grado de conectividad. Pero otro reto es, aún en los barrios, en los lugares donde hay posibilidades de conectarse, hay como 37% de la población que no lo hace. Y eso es parcialmente una cuestión de costo para los hogares más vulnerables. Es muy costoso conectarse. Señor William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, muchas gracias por estas apreciaciones. Hasta cualquier momento. Ya, gracias. Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde la administración de Joe Biden ha anunciado varias sanciones contra empresas y ejecutivos chinos a los que acusa de importar a Estados Unidos los productos químicos que se utilizan para fabricar el mortal opioide sintético conocido como fentanilo. Washington argumenta que estas empresas fabricantes del precursor suelen etiquetar falsamente sus productos para evitar que sean descubiertos por las autoridades aduaneras. El fentanilo ha matado a unas 70.000 personas al año desde 2020, solo en Estados Unidos. Vamos a analizar estas informaciones y los detalles los tiene nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, el gobierno de Estados Unidos dice que la mayor parte del fentanilo que llega a su territorio proviene de China y de México. Y esta es una nueva ronda de sanciones a los productores. ¿Cuál es el detalle de estas medidas? Pues por un lado, el Departamento de Tesoro ha sancionado a 12 personas y a 13 entidades con sede en China involucradas en el tráfico ilegal de fentanilo, metanfetamina, sustancias para fabricarlos y otros opiáceos sintéticos. El Tesoro ha cerrado las cuentas de estas personas y estas empresas, ha roto sus cadenas de pagos necesarias para la fabricación y la distribución. El objetivo es quebrar la infraestructura que permite que el fentanilo siga haciendo estragos en las calles de Estados Unidos. Está llegando muy rápidamente, sus efectos son peores que los de la heroína y su precio es muy barato, apenas vale $1 una dosis. La acción del Tesoro además coincide con los cargos criminales que ha abierto el Departamento de Justicia sobre 8 empresas chinas y 12 de sus ejecutivos acusados de suministrar las sustancias para la manufactura ilegal del fentanilo y otras drogas sintéticas. Los cargos llegan tras una gran operación con agentes infiltrados y es la segunda que ha hecho la administración Biden desde junio de este mismo año, contra empresas chinas que proveen de drogas a los cárteles mexicanos. Ana, lo apuntábamos, México es el otro punto caliente en el comercio de esta droga. ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos con su gran vecino del sur? Pues la estrategia de momento es cómo trabajar con las autoridades mexicanas para detener el flujo de drogas que llegan a Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, el fiscal general, Merrick Garland, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, han viajado hoy miércoles a México para reunirse con el gobierno y hablar de esto y de la inmigración. No se esperan grandes anuncios, sino calmar unas tensiones que no hacen más que crecer entre ambos vecinos y socios comerciales por estas dos cuestiones. Blinken además también está preocupado por el tráfico de armas desde Estados Unidos directamente a las manos de los carteles mexicanos. Ambos países deben profundizar en la cooperación. Ana Nieto, de Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. La Unión Europea ha abierto una investigación contra las subvenciones a las importaciones de autos eléctricos procedentes de China. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había anunciado esta medida en septiembre pasado. En ese momento dijo que los precios se mantienen artificialmente bajos gracias a las enormes subvenciones del Estado chino. La investigación puede conllevar restricciones comerciales como aranceles a la importación de vehículos chinos. Según Bruselas, los vehículos electrónicos de China suelen ser un 20% más baratos que los fabricados en la Unión Europea. El Ministerio de Comercio de Pekín criticó el inicio de esta investigación.
Y el sombrío panorama económico en China no ha afectado el deseo de viajar de sus ciudadanos, pese al lento crecimiento de la economía, elevadísimo desempleo juvenil y un mercado inmobiliario en crisis. China registra un récord de viajes con motivo de la Semana Dorada. Se espera que esta fiesta nacional movilice a más de 62 millones de personas en el país. Millones de viajeros visitan los lugares turísticos más populares de China aprovechando el periodo festivo conocido como la Semana Dorada. Es la primera vez que los casi 1.500 millones de habitantes chinos celebran esta fiesta nacional desde que se levantaron las restricciones por la pandemia en diciembre y desde que se reanudaron los vuelos internacionales. Hay muchísimos. La cantidad de turistas que había antes no tiene nada que ver con la actual. Los alrededores del lago están abarrotados. El Ministerio de Transporte chino prevé que durante la Semana Dorada se realicen 2.000 millones de viajes por ferrocarril, carretera, barco y avión, una cifra récord. Los turistas gastan más en hoteles, comida, en atracciones turísticas y visitas guiadas. Si bien la confianza de los consumidores se recupera lentamente, dista mucho de los niveles prepandémicos. Las reservas hoteleras en el segundo trimestre fueron estupendas. En la disponibilidad de vuelos solo se ha recuperado un 50% al nivel anterior a la pandemia. Aún no estamos en recuperación total de la capacidad de vuelo. En medio del lento crecimiento hay una larga lista de crisis económicas, de endeudamiento inmobiliaria y de desempleo juvenil. Los turistas gastan, pero con cautela, sobre todo los que están por incorporarse al mercado laboral. Aprovechamos al máximo un día de viaje. No nos quedamos a dormir en los destinos para ahorrar dinero. Por la mañana viajamos en tren, visitamos el mayor número posible de puntos de interés y regresamos por la noche. Cuando en unos días termine la Semana Dorada, se regresará a la normalidad. Esto fue La Economía. Gracias por la confianza. Hasta la próxima.